Es muy importante pensar en la empatía en un momento en que nuestra relación con el planeta necesita una profunda revisión. Siempre hemos pensado que el ser humano está en el centro del mundo, digamos, y de que todo está al servicio o para el disfrute del ser humano. Cuando se habla de empatía siempre también se está hablando de la capacidad de entender al otro, pero al otro, ese otro siempre es un ser humano. En el caso de Tramas de lo Vivo, el ejercicio es pensar que el otro también pueden ser otros seres vivos. Entonces estamos hablando de la empatía hacia todos los seres vivos, no hacia otro ser humano. Eso fue muy interesante cuando recibí la invitación a participar en estas curadurías y vi que los otros proyectos en los otros países estaban desarrollando de alguna manera siempre la empatía como un ejercicio de ser humano a ser humano. Entonces, bueno, ahí yo me planteé esto de, bueno, en esos momentos me planteé que podría ser a los no humanos, pero sí que son seres vivos. Hay toda una corriente filosófica de medio ambiente, todos asuntos de la ética también del medio ambiente, de valorar a los seres que sienten en la naturaleza. Y eso es un poco lo que está haciendo esta exhibición. Sería absurdo ignorar en el fondo la realidad de lo que está pasando en el planeta con la crisis del medio ambiente. O sea, las olas de calor que hubieron ahora en Europa, especialmente en París, en Inglaterra, en París murieron 17.000 personas por el exceso de calor que había. Y luego, yo estaba allá, fue horroroso. Y luego vengo a Chile y estamos con unas olas de frío que también son históricas. Nunca habíamos tenido tanto frío, tanta lluvia en los últimos años. Entonces, ignorar ese problema con el medio ambiente y ignorar que somos parte de un entramado de seres vivos y que todo esto nos afecta es muy importante. Es interesante pensar, por ejemplo, que yo empecé a hacer lecturas de pensadores y de líderes indígenas, Ailton Krenak, David Kopenawa, Hanna Limulya, y también trabajando con muchos artistas indígenas de Centroamérica y del Amazonas, y todo su pensamiento y todas sus cosmovisiones parten con el hombre como parte de la naturaleza, no como un anexo, o sea, y en el fondo después empecé a hacer lecturas occidentales y empiezas a ver cómo hay puntos de conexión entre estas visiones occidentales más modernas y las visiones ancestrales, digamos, y cómo se van cruzando. Y en ese traspaso, digamos, que era en lo que había estado yo trabajando mucho tiempo, me encuentro con los escritos del Papa Francisco, con la carta, o sea, la querida Amazonia, o con los laudatos, el Laudato Si, por ejemplo, que habla de esa interconexión del ser humano con la naturaleza. Las obras no nos están invitando a ser empáticos, las obras lo que están haciendo es enseñarnos a cómo mirar desde otro lugar, y en ese ejercicio de mirar desde el otro lugar es donde la empatía aparece. Eso es lo más interesante de todas las obras que hay acá y se van entrelazando. Por ejemplo, el proyecto de Pilar Elgueta y Sofía Nercazó, donde ellas hacen ejercicios de tentativas de comunicación con el mar, comunicación con otros seres vivientes, comunicación con el viento. Incluso crean una máquina que reproduce o digamos, crea un sonido como si fuera viento, donde ellas hacen estas tentativas de comunicación, de crear lenguajes para comunicarse con seres que no tenemos lenguajes de comunicación hoy. Otra obra que es muy interesante es la de Adán Vallecillo, Bonanzas efímeras, que trata el cómo la explotación minera en Honduras ha afectado no solo un territorio, sino también a los seres humanos. Entonces, tiene todo un desarrollo de obra de pinturas en formas de parches, como si fueran parches que se usan para sanar, digamos. Que con esto él los pone
en el piso, en ese territorio hay una bailarina que hace unas danzas, pero las danzas que hace ella son con unos movimientos así de retorcerse y que son espasmódicos y son los movimientos que se le han producido a las personas que han sido contaminadas por la extracción minera en ese territorio. Jimena Garrido Leca presenta en el Museo de Arte Precolombino un telar tejido de hilos de cobre, pero que las figuras geométricas provienen de logotipos de empresas y logotipos modernistas que han sido diseñados con estas geometrías, pero lo lleva a los tiempos ancestrales, digamos, y lo lleva a la tradición del tejido, y el tejido está haciéndose con estas alambres de cobre. Entonces ahí podemos ver que hay lecturas que se pueden hacer desde dos lugares, o sea, está hablando por un lado del modernismo y de la industrialización, y por otro lado está hablando de tiempos ancestrales, de tradición y de cómo eso se va pasando de generación en generación, esos conocimientos.